Doctora, sí se le escucha. Ok. Lo que vamos a ver ahora es cáncer de piel. Tiene un clase del día con la doctora Martino, ¿verdad? Disculpe, doctora, no la escuché. Tiene un clase con la doctora Martino. Bueno, eso es lo que usted me dijo, pero ella no me ha dicho nada. Porque ella bueno, no me ha respondido tampoco. Suele hacer las clases los viernes a partir de las 12 del día. De todos modos, nosotros vamos a terminar con el carcinoma de piel, que es el tema que nos toca. Si tenemos tiempo, vemos unas imágenes de un trauma facial, algo que ingresó por emergencia, así como les mostré de ese paciente que llegó con compromiso de tráquea. Aquí tengo las imágenes que justo estábamos dictando clase cuando llegó el paciente por emergencia. Si nos alcanza el tiempo, como les vuelvo a decir, lo vamos a dictar. Lo vamos a ver. El tema que nos corresponde hoy día es el carcinoma de piel. Tenemos generalmente las tres principales presentaciones, que son el carcinoma vasocelular, que es el que se presenta en mayor frecuencia, el carcinoma epidermoides, el melanoma maligno. Felizmente tiene un bajo porcentaje de presentación porque es un tumor mucho más agresivo. Sarcoma de Kaposi, linfomas, adenocarcinomas, mucosis linfoide. Esos son otros tipos de patologías que tenemos a nivel de la piel. Aquí estamos viendo la representación gráfica de la piel, que es lo que nos va a orientar hacia dónde vamos a tener los... Disculpen ustedes un momento. Hay un congreso en Arequipa el día de hoy. La mayoría de nuestros asistentes ha viajado, solo nos hemos quedado 3 en el servicio, entonces estamos como pulpos hoy día. El carcinoma de piel es la forma más común de cáncer, afecta a personas mayores de 50 años, de sexo masculino y de preferencia con piel blanca. Se detectan alrededor de 500.000 casos nuevos al año y su incidencia va en aumento más rápidamente que cualquier otro tipo de patología maligna. Esto va muy relacionado con la exposición a los rayos solares. El carcinoma de piel puede afectar cualquier región del cuerpo, más del 90% se localiza en la cabeza y el cuello, en donde puede llegar a desfigurar y ser peligroso para la vida del paciente. Nosotros tenemos, como vamos a ver, diferentes tipos de cáncer y de acuerdo a la presentación de estos tumores es que pueden llegar a desfigurar a los pacientes. Pueden permanecer localizados por mucho tiempo o crecer sin pasar mayor advertencia en los tejidos vecinos. Pueden comprometer huesos, nervios, músculos. El carcinoma vasocelular tiene la peculiaridad que no da metástasis, a diferencia del carcinoma epidermoides, en el cual ya podemos tener metástasis entre el 10 y 20%, y en el melanoma maligno más del 50% de metástasis. Perdón. La tasa de curación, si se detecta tempranamente y se le da un tratamiento oportuno, supera el 95% en los carcinomas vasocelular, 80% en el epidermoide y menos del 70% en el melanoma. Como estamos viendo, la tendencia del melanoma maligno es ser un carcinoma mucho más agresivo. Aquí vemos la pigmentación de la piel, en el cual tenemos los melanocitos, y estos nos van a dar cierta protección que se va a ver reflejada contra la radiación. La exposición crónica de la piel a los rayos solares, tanto rayos ultravioleta como los factores genéticos y la inmunosupresión, me pueden llevar a tener cambios en la piel. Puedo tener una atrofia, una hipertrofia, displasia, atipias, que me llevan a una queratosis acúmica con la exposición a los rayos solares, básicamente. Esto se presenta generalmente en personas mayores, y esta queratosis acúmica se podría considerar una lesión premaligna. Va a llevarme a un carcinoma vasocelular cuando tengo una atrofia de esta piel, o a un carcinoma epidermoide cuando hay una hipertrofia o es un Wilson. Los factores externos, como los industriales, medicamentos, tabaco o algunas enfermedades preexistentes,
me van a dar origen a un carcinoma epidermoide. Entonces, a diferencia de los nódulos tiroideos o del cáncer de tiroides, que en este caso ustedes lo van a desarrollar, de las glándulas salivales, nosotros no tenemos un factor etiológico en estos tumores. En cambio, en el cáncer de piel, sí, estos factores pueden tener también importancia. Y cuando las lesiones son pigmentadas, ahí tenemos que descartar que no sean un melanoma o unos lentigos malignos. La localización del cáncer de piel generalmente se localiza entre la cabeza y el cuello en un gran porcentaje. Vamos a ver que cada área de nuestra cabeza, de nuestra cara, va a tener un mayor porcentaje de exposición al sol, por lo tanto, vamos a tener áreas donde hay mayor riesgo de sufrir este tipo de lesión. Siendo la región nasal, el dorso nasal, malar y la región geniana las que tienen mayor predisposición, porque es donde los rayos solares afectan directamente. Por eso que cuando comenzamos con mi exposición yo les decía de que tenemos que hacer un examen general en el paciente. Si nos llega un paciente nuevo, debemos evaluar la cara, la piel de la cara, para poder determinar si es que tenemos lesiones sospechosas de malignidad. En una ocasión nos llegó una paciente proveniente de Iquitos con un nódulo tiroideo, como yo les voy a decir, los pacientes ya nos vienen dirigidos, se le hizo examen del nódulo tiroideo y terminó siendo un cáncer de tiroides. Pero a la hora que le hacemos el examen general, le encontramos una lesión sospechosa de malignidad en el ala nasal, se le hizo la resección y efectivamente terminó siendo un carcinoma basicelular. Si es una persona, en este caso la señora proveniente de Quito, dejamos pasar el tiempo, pues puede venir con una lesión mucho más grande que va a requerir un tratamiento más amplio. El carcinoma vasocelular es el tumor maligno de la piel más frecuente. Esta neoplasia maligna ocupa el 75% de los casos de los cánceres de piel y es la patología más frecuente que nosotros vemos por consulta externa. La primera patología que vemos es cáncer de piel, seguida por nódulos tiroideos, y en tercer lugar, cavidad oral, carcinomas de cavidad oral. Cáncer de laringe, como les dije, ahora lo vemos muy poco, porque estadio clínico 1 y 2, que pueden ser diagnosticados por otorrino, van de frente a radioterapia. Este tipo de cáncer se origina en las células basales de la epidermis y sus apéndices, rara vez producen metástasis y aparece predominantemente en personas de piel blanca con historia de exposición solar prolongada. La lesión se inicia como un bulto pequeño de aspecto perlado o como una cicatriz firme al tacto. Las características y la cronología del desarrollo de estas lesiones nos pueden a nosotros hacer pensar que estamos ante un carcinoma vasocelular o ante un carcinoma epidermoide para poder hacer nuestro diagnóstico clínico previo a la toma de exámenes auxiliares. Evoluciona lentamente en años, la velocidad varía en relación al paciente o al tipo clínico. Del 35 al 50% de los pacientes diagnosticados van a desarrollar un nuevo cáncer de piel en promedio de 5 años. Entonces, pacientes que sufren carcinoma vasocelular, tenemos que decirles que si aparece alguna otra lesión, pues tienen que acercarse a la consulta, ya sea dermatología, porque ahora dermatología hace procedimientos en tumores pequeños, o si es necesario, los derivan a cirugía de cabeza y cuello. Las regiones de la cabeza y el cuello, como nosotros hemos visto, nos sirven para poder describir en el examen físico dónde es que están localizadas las lesiones. Muchas veces el paciente me llega a mí a la práctica privada, pues es paciente mío que yo continúo haciendo la historia. Pero en la institución, en el hospital, yo lo puedo ver una primera vez, en una segunda ocasión lo ve otro colega, e incluso para hacer el procedimiento que se realizan en cirugía menor la mayoría de las veces, puede ser otro colega. Entonces, tiene que estar bien descrito en la historia clínica las características de la lesión, además de su ubicación.
Las regiones de alto riesgo son la piel labial, la nariz, la región perinasal, la periorbitaria, perioral, nasolabial y la región auricular. Por eso que cuando examinamos a los pacientes no debemos olvidarnos de examinar las orejas, tanto delante como atrás. Y como les dije, si el paciente tiene cabello, pues meter los dedos dentro del cabello para ver si hay alguna lesión, y más si el paciente lo manifiesta, y si no tiene cabello es mucho más fácil de poder examinar. Generalmente estos tipos de tumores, el carcinoma vasocelular, son de crecimiento lento, pero al llegar a mucosa, ya sea bucal o conjuntival, son muy destructivos. Por eso que estos tumores, cuando nosotros los vemos pequeños, es cuando deberíamos intervenir. El paciente, no, mira, tengo esta cosa chiquita, no me molesta. No. Y van avanzando esto con el tiempo, y cuando cogen mucosas, es cuando se hacen más destructivas. Y eso nos conlleva a que cuando tenemos abuelitos en la casa, a veces los abuelitos están así, se están tapando porque tienen una lesión que inició pequeña y ha ido creciendo, y nosotros pasamos, no les prestamos atención, y cuando les bajamos la mano vemos semejante lesión. Esto es algo que nos hace que tenemos que estar nosotros siempre en permanente evaluación, incluso con nuestros propios familiares. Las zonas de riesgo intermedio o mediano riesgo de desarrollar cáncer de piel vasocelular es la frente, cuero cabelludo, región temporal, la región malar, la región preauricular y retroauricular. O sea, tenemos que nosotros, como les vuelvo a decir, evaluar en la totalidad al paciente. Las zonas de bajo riesgo, cuello, tronco y extremidades. El carcinoma vasocelular tiene diferentes formas clínicas de presentación. Tenemos el carcinoma vasocelular ulcerado, la forma nodular, la esclerotrófica o morceiforme, la superficial y el pigmentado. El carcinoma vasocelular ulcerado generalmente es una lesión, valga la redundancia, ulcerada, infiltrativa, superficial, con bordes elevados. Pueden producir infiltración profunda sin causar dolor. Esta es una característica de los cánceres de piel. Lamentablemente pueden ir infiltrando en profundidad, comprometer nervios, músculos, pero no producen dolor. Por eso que estos carcinomas vasocelulares pueden ir creciendo, y si comprometen mucosas, como lo vemos aquí, un tratamiento tendría que contemplar incluso la exenteración de órbita por el tamaño o por la extensión de la enfermedad. Otra de las características que tengo es que este tipo de úlcera es una úlcera limpia. Vemos que tiene un fondo rosado, un fondo aparentemente limpio, que lo vamos a comparar con el carcinoma epidermoide, que tiene un fondo sucio. Y ya esto es una característica clínica a la hora de desarrollar un examen, como para yo poder pensar si es que estamos ante un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide. Clínicamente yo podría decir, eso es un carcinoma vasocelular ulcerado, sí, porque tiene una úlcera. Puedo decir, es un carcinoma vasocelular nodular, sí, podría decirlo. Pero con que yo haga mi diagnóstico de diferenciación entre carcinoma vasocelular y carcinoma epidermoide, ya es suficiente. ¿Y por qué tengo que hacer el diagnóstico diferencial? Porque muchas veces a este paciente, para hacerle la biopsia, no le voy a sacar un pedacito. Cuando nosotros hacemos biopsia, lo ideal es tomar parte de la lesión y tomar parte sana. Eso lo deben haber visto también en cavidad oral. Siempre se saca parte de la lesión y parte sana. Cuando yo tengo un carcinoma vasocelular, yo debo darle un margen quirúrgico de medio centímetro a toda la lesión, ¿ok? Para poder hacer mi resección.
medio centímetro cuando hablamos de un carcinoma vasocelular. Por eso que cuando comprometen mucosas, yo tengo que evaluar si es que hay compromiso, en este caso de la fotografía, de la conjuntiva vulvar. Porque si el tumor me está comprometiendo la conjuntiva, para darle un margen oncológico, yo tendría que hacer una exenteración de órbita, además de el retiro radical de la lesión. Aquí tenemos otro tipo de carcinoma vasocelular. Vemos que no está ulcerado. Este es un carcinoma nodular. Si a mí me llega a la consulta del paciente, yo puedo decir que es un carcinoma vasocelular de tipo nodular. Esta es la lesión, tiene su área satélite. Y como les digo, tenemos que darle medio centímetro al borde de la lesión para poder hacer la resección radical. Lo importante aquí es que hay compromiso del tarso, porque si se comprometido el tarso, yo tengo que hacer resección amplia y ver cómo lo voy a reconstruir. Si no hay compromiso y solo es piel, pues yo puedo agarrarme de esta arruga que tiene la paciente, esta arruga que tiene aquí, y puedo hacer mi resección radical, levantar mi colgajo para cubrir esa área de defecto. Es una posibilidad, porque es una paciente mayor. Otra posibilidad, tiene párpado la paciente aquí, saco mi colgajo de acá y lo pongo para acá. Es decir, cuando nosotros estamos ante un paciente con un cáncer de piel, yo tengo que ir pensando cómo voy a ir reconstruyendo el área del defecto. A los pacientes les decimos, señor, señora, se tiene que operar, lo primero que nos dicen, ¿y me va a quedar un hueco? No, nosotros tenemos que sacar la lesión, pero tenemos que reconstruir, porque estamos en la cara y salvo que sea un tumor muy grande, y tendríamos problemas para la reconstrucción, pero cuando son tumores pequeños no podemos. Entonces, el otro tipo de carcinoma vasocelular es el nodular. Es la forma clínica más frecuente, es lo más común que nosotros vemos. Son lesiones elevadas de superficie lisa, opaca o brillante, que pueden ser eritematosas también. Pueden medir 1 o 2 centímetros de inicial, pero estos pueden ir creciendo, se pueden ulcerar y dar algún tipo de nódulo ulceroso. La característica del carcinoma vasocelular nodular que se ulcera es la siguiente. El paciente llega a la consulta y nos dice, doctora, tengo una herida que no me cicatriza. Muy bien. ¿Dónde está esa herida, señor? ¿O hace cuánto tiempo empezó? Comenzamos a hacer el interrogatorio, me empezó hace más o menos unos 2 años. O sea, ya sabemos que tiene un tiempo prolongado de enfermedad. Se orienta más hacia un vaso celular. Y esa herida que no cierra, ¿qué es lo que ocurre? Se forma una costra, se cae y se vuelve a formar una costra. Señor, ¿y sangre en algún momento cuando se cae la costra? No, doctora. Ok, entonces, se forma una costra, se cae y se vuelve a formar una costra. Esa es la característica que el paciente me va a relatar de un carcinoma vasocelular. Vamos a ver que en el carcinoma epidermoide es, se forma la costra, se ulcera, se forma la costra, se cae, sangra y se vuelve a formar la costra. Entonces, la descripción del paciente me va a hacer orientarme ante un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide. El tipo de úlcera, si es una úlcera limpia, como la que hemos visto, o es una úlcera sucia, también me va a hacer orientar a un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide. El otro tipo es el melanoma maligno, es el otro tipo más frecuente de cáncer, tiene una presentación diferente. ¿Qué vemos aquí, doctores? ¿Qué les llama la atención? La lesión en el borde de los labios, doctora. La región perioral, ¿verdad? Aquí tenemos la lesión. ¿Podríamos decir que es nodular? Hay una Dice que costra, entonces, sí, ¿ah? yo creo.
Podría ser nodular que sea ulcerado, ¿verdad? Como dice la doctora, hay una costra. A estos pacientes, son pacientes de época de pandemia, lo que nosotros pensamos usualmente es hacer o realizar la biopsia. En estos pacientes, por el tamaño de la lesión, nosotros hacemos una resección radical de la lesión, o sea, hacemos una biopsia-escisión. Sacamos toda la lesión. El otro tipo de biopsia es la biopsia-incisión, donde solo sacamos parte de la lesión. Supongamos, esta es la lesión, entonces yo hago mi resección dándole 0.5 centímetros de diámetro al borde porque estoy pensando que es un vaso celular. En cambio, yo tengo mi lesión que es toda digamos, y para hacer mi biopsia incisión, tomo parte de la lesión y parte de la piel sana. Esto es incisión cuando tomo una parte de la muestra y excisión cuando saco toda la lesión. A este paciente se le sometió a sala de operaciones para hacer la resección radical del tumor, se rotaron colgajos en este sentido y se rotó colgajo en este sentido, siguiendo la arruga de la piel. Tiene una lesión sospechosa de malignidad, la cual le decimos al paciente, nos dijo no, eso lo seguimos controlando y se viene controlando por consultorio externo. Vemos otro tipo de lesión, es una lesión nodular en la región periorbicular derecha, que estamos pensando que es un carcinoma vasocelular nodular. Tenemos otro tipo de lesión, una lesión nodular, no ulcerada, nacarada, que tiene todas las características de ser un carcinoma vasocelular. Cuando lo enviamos a cirugía menor, podemos enviarlo con dos posibilidades. Uno, con la biopsia incisión, como les digo, se hace primero una muestra, se confirma que es un carcinoma vasocelular y posteriormente el paciente va a sala de cirugía menor igual para poder hacer una resección radical. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo estoy con un carcinoma vasocelular, yo le doy 0.5 centímetros de borde a la lesión. En cambio, si estoy con un carcinoma epidermoide o escamoso, le doy 1 centímetro de borde a la lesión. En épocas de pandemia, donde todo nos dio, donde nos cerraron consultorios, nos cerraron cirugía menor, que comenzamos a operar creo que después de un año, año y medio casi, y de tener consultorios de cirugía menor 2 veces a la semana, donde operábamos por turno más o menos 10 pacientes, pasamos a tener solo 1 vez por semana y operábamos 4 a 5 pacientes por turno. Entonces, ¿qué hacíamos con los pacientes? Pues me llegaban pacientes así, yo tenía que asumir, si bien me parecía que era un carcinoma vasocelular, asumía que era un carcinoma epidermoide, y lo que hacía era, le daba 1 centímetro de diámetro y hacíamos una resección radical del tumor para poder disminuir los tiempos de tratamiento, porque si yo le daba una biopsia, me confirmaba que era un vaso celular o me decía que era un epidermoide, el paciente salía a consulta para poder ver los resultados, no conseguían consulta, se cerraron consultorios, nos limitábamos porque nos decían al paciente hay médicos con COVID, entonces tomábamos la decisión en el momento de hacer la cirugía radical sin tener la biopsia. Y para asegurarnos, dábamos márgenes de 1 centímetro, como si fuese un epidermoide, para poder darle un tratamiento oncológico, sabiendo que el carcinoma vasocelular es suficiente con medio centímetro de diámetro. Otro tipo de carcinoma vasocelular es el esclerotrófico o morceiforme. Son unas placas de aspecto atrófico y cicatrizal bien delimitadas en la superficie, en ocasiones con el borde perlado y característico. Nosotros vemos esta delimitación que nos impresiona que estuviese hasta aquí llegando la lesión, con su halo eritematoso por el compromiso de la misma patología.
Pero este carcinoma esclerotrófico o morfeiforme, ¿ok? Este tiene la característica que por debajo de la lesión sigue creciendo. Entonces, yo le doy a este paciente, porque hice mi biopsia y me salió un carcinoma vasocelular, no me explicaron el subtipo, le doy medio centímetro a toda la lesión para hacer mi resección radical, el patólogo me pone borde comprometido porque tengo un tipo morfeiforme. Es decir, por encima no lo puedo visualizar salvo que tenga visión microscópica. Por eso que cuando nosotros enviamos a patología las muestras, le ponemos un hilo, supongamos, borde inferior, 2 hilos, supongamos que para acá está la nariz, ¿ok? Borde interno. Y así me puedo ubicar y el patólogo me dice borde comprometido a nivel de borde interno. Ya sé dónde está para poder ampliar mi lesión. Pero como es un carcinoma morfeiforme, tengo que hacer una resección más grande. ¿Vemos? Doctora, disculpe. Dígame, doctora. Sí, doctora, es que ¿No le escucho? sí, se escucha como si el micro estuviera tapado, algo así, con bastante eco. No, bueno. Vamos entonces a apagar a ver, permítame. Un momento. A ver. Quiero ver. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Puede repetir, por ¿Se favor, escucha doctora? mejor ahora? Ahora sí, ahora sí. Posiblemente son los audífonos, entonces, lo que nos está ocasionando esas molestias. Bien, continuemos entonces. Gracias, doctora. No, a ustedes por decirme, porque yo dicto y por lo menos sé que están atentos. Este es otro tipo de carcinoma esclerotrófico o morfeiforme, donde aparentemente están bien delimitadas los bordes, pero como les vuelvo a decir, crece por debajo. Lamentablemente eso es algo que no podemos verlo, solo el patólogo nos los va a decir que no hemos hecho una buena resección y tenemos que entrar a ampliar los bordes. El otro tipo es el carcinoma vasocelular superficial, lesión macular eritematosa, descamativa, de crecimiento lento, progresivo, superficial, a veces presencia de pápulas aperladas y pigmentadas, también llamado pagetoide. No es tan frecuente esta presentación. Con nosotros tenemos el carcinoma nodular y dentro del nodular tiene diferentes subtipos y carcinoma ulcerado. Esas son las patologías de carcinoma vasocelular más frecuente que tenemos. Otro carcinoma vasocelular superficial, pareciera que fuese un lunar, es bastante superficial, pero son lesiones que se presentan. Hay patologías sindrómicas que se presentan en pacientes jóvenes, generalmente, que presentan cáncer de piel, carcinoma vasocelular asociado a quistes mandibulares. Esas son patologías que cuando tenemos estos tipos de pacientes los tenemos, digamos, para toda la vida. Porque hacen lesiones de piel que generalmente los manejan los dermatólogos y los quistes que tenemos que estar cureteando. El otro tipo de carcinoma vasocelular es el carcinoma pigmentado. Algunos carcinomas vasocelulares pueden producir pigmento melánico que nos podrían hacer confundir tal vez con un melanoma maligno. Ahí sí nosotros tenemos que presentar se tienen que activar todos nuestros sistemas de alarma porque podríamos estar ante un melanoma maligno. Esta lesión
Si a mí me llega el paciente, yo podría pensar, este es un melanoma o podría ser un carcinoma vasocelular. Mis sistemas de alarma se prenden más por un melanoma porque, como les he dicho, y vamos a verlo, son tumores más agresivos que los carcinomas vasocelular. La agresión va carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide o escamoso y el melanoma maligno. ¿Qué hago con este paciente? Pues lo primero que hago es una biopsia incisión, que es lo que yo debería hacer. Tomar una muestra de la lesión y una muestra del área sana. ¿Por qué el área sana? Para poder ubicar al patólogo de dónde es que estoy tomando la lesión. Porque si yo saco una muestra de la lesión, digamos aquí, y todo está necrosado, el patólogo me va a decir carcinoma pobremente diferenciado que no sé de dónde viene, o sea, no está ubicado. Y me puede poner necrosis tumoral y no me describe más. Por eso es que las biopsias, incisiones deben ser con áreas sanas del tejido adyacente. ¿Cuánto hemos dicho que es la resección del margen de resección que debo darle en un carcinoma vasocelular? 0,5. 0,5 centímetros de diámetro. Si yo no tengo un patólogo o estoy en un lugar donde no pueda hacer una resección o al final es un familiar que se nos presentan las circunstancias, pues lo trato como si fuese un carcinoma, la lesión inicial. Ojo, un melanoma, porque en el melanoma yo necesito más estudios, ¿ok? Si fuese un melanoma, como vamos a ver, la lesión alrededor o el borde de la lesión tiene que ser 2 centímetros de diámetro como mínimo. Entonces, en un carcinoma vasocelular pigmentado, tienen que prenderse las alarmas porque podría tratarse de un melanoma maligno y yo estoy subevaluando la lesión y la extensión de la enfermedad, que es un comportamiento diferente entre un carcinoma vasocelular pigmentado y un melanoma maligno. El carcinoma epidermoide, también conocido, y ese es el otro tipo de carcinoma, como carcinoma espinocelular, carcinoma escamoso también se le conoce, es el segundo más frecuente dentro de los cánceres de piel. Es una neoplasia cutánea maligna derivada de las células de la epidermis y sus anexos y aparece más frecuente en personas de piel blanca y ojos claros. Ya estamos viendo que tanto en el carcinoma vasocelular como en el carcinoma epidermoide, los pacientes con piel blanca tienen mayor riesgo de sufrir estos tipos de lesiones. Vemos nuevamente donde los diferentes estratos de la epidermis que nos van orientando desde dónde es que vamos a tener el origen de estos tipos de cánceres. La zona en donde predominan estos tipos de tumores son las expuestas a la luz. Pueden manifestarse como lesiones exofíticas, verrucosas, ulceradas o vegetantes, con un crecimiento rápido y con posibilidad de producir metástasis. Si yo tengo o sospecho de un paciente con cáncer epidermoide, con carcinoma escamoso o espinocelular, que también se llama, tengo que ver la posibilidad de que ya salió del lugar de inicio y evaluar los posibles lugares de metástasis. Ocupan el 19% de los cánceres de piel, generalmente en personas mayores de 60 años, predomina en los varones con antecedentes de exposición solar prolongada. Por eso que ahora es recomendable el uso de bloqueador solar. Todos nosotros deberíamos usar bloqueador solar tanto en verano como en invierno, por los rayos solares, por los rayos UV. Los pacientes o las personas que tienen exposición a trabajos que están al aire libre deberían utilizar camisas o blusas de manga larga para poder disminuir la exposición al sol. Deberían usar sombreros de ala ancha, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en el sur del país,
por la capa de ozono, donde está este agujero de la capa de ozono. Entonces, en los niños incluso van al colegio con estos tipos de sombreros, porque es una manera de proteger a estos niños a un futuro de no desarrollar cáncer de piel o disminuir las probabilidades de desarrollar el cáncer de piel. Han sido implicados otros factores, como los habíamos visto, la herencia, el alquitrán de la hulla, las radiaciones ionizantes, las cicatrices, las quemaduras, las úlceras crónicas, las osteomelitis, el arsénico. Hemos tenido aquí pacientes que vienen con osteomelitis de larga data, osteomelitis crónica, que en algún momento se diferencian y hacen un carcinoma epidermoide. También pacientes con cicatrices que comienzan a producir mayor hipertrofia, sus cambios, y nos llevan a un carcinoma epidermoide. Las áreas expuestas es donde más se presentan las lesiones, sin embargo, estas pueden aparecer en cualquier otra parte de la piel. Se inicia como un bulto rojo, veíamos que el vaso celular como un bulto blanco perlado, tiene un aspecto escamoso, tendencia a sangrar, por eso les decía que el paciente refiere, se le hizo una herida, una costra, se cae la costra, sangra, se vuelve a formar la costra, se cae, sangra, a diferencia del vaso celular donde se forma la costra, se cae, se vuelve a formar la costra, pero no hay evidencia de sangrado. Entonces ahí es donde comienzo yo a sospechar en que esto podría ser un carcinoma vasocelular, epidermoide. Crece y toma la forma de un nódulo frecuentemente con área verrucosa. Finalmente se ulcera y sigue aumentando de tamaño e infiltrando el tejido subyacente. Predominan en el labio inferior, en los pabellones auriculares, en dorso de las manos, en la mucosa oral, anal o genital. Casi siempre surgen en una queratosis actínica previa. Por eso les decía que la queratosis actínica se podría considerar como una lesión premaligna. Su evolución es más rápida que la del carcinoma vasocelular, con tendencia a producir metástasis principalmente por vía linfática. Paciente que viene con una lesión sospechoso de un carcinoma epidermoide, no nos va a decir que tiene la lesión 2 años o que comenzó hace 3 años. El paciente nos refiere que comenzó hace 10 meses, que lo tiene hace 6 meses, entonces eso nos hace pensar en que podríamos estar hablando de un carcinoma epidermoide. ¿Por qué podríamos? Porque hay veces pacientes que iniciaron con una lesión pequeña que no le prestan atención y dejan que pase el tiempo, pase el tiempo, pase el tiempo y nos vienen, no doctora, pero me inició hace 3 años. Ok, si me inició hace 3 años, yo por el tiempo pensaría en que puede ser un vasocelular, pero a veces hay pacientes que tienen miedo de acudir a las consultas o a los hospitales y por eso es que dejan pasar el tiempo. La clasificación es el carcinoma superficial y el carcinoma epidermoide invasor. El superficial es un carcinoma in situ. Aquí podríamos decir, esta es mi lesión queratosis actínica. Podríamos decir que esta es la lesión que tengo de carcinoma y como les dije, en el carcinoma vasocelular 0.5, en el carcinoma epidermoide yo le doy un margen de 1 centímetro a la lesión. Como es superficial, solo saco la piel, pero olvidémonos un momento de que estamos ante una lámina que dice que es superficial, estamos ante un carcinoma epidermoide verrucoso que infiltra, entonces ahí sí yo tendría incluso esta lesión sacar con bordes con parte de cartílago. Bien, entonces tienen comportamientos diferentes. El carcinoma epidermoide invasor se comporta de manera más agresiva y es lo que nosotros solemos ver. Este carcinoma epidermoide invasor tiene diferentes subtipos. El carcinoma ulcerado es la forma más común. En su forma típica o en su presentación típica se observa una úlcera de superficie irregular que asienta generalmente sobre una área indurada. En este caso tenemos el arco cigomático. ¿Ok? Es de crecimiento
lento, infiltra la piel en mayor o menor grado y no producen dolor. Como yo les dije, tanto el carcinoma vasocelular como el carcinoma epidermoide no me producen dolor, van creciendo, van destruyendo nervios, van destruyendo músculos e incluso van carcomiendo hueso y no producen dolor. Esta úlcera es la que yo les decía que es una úlcera sucia, comparando con la otra úlcera del carcinoma vasocelular. Esta es una úlcera de fondo rosado, digamos, entre comillas, bien bonita, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de un cáncer de piel. En cambio, esta es una úlcera con detritus, con fibrina, con áreas de ulceración. Esto, si yo lo veo, pienso primero que es un carcinoma epidermoide. En cambio, si yo veo este tipo de úlcera, lo primero que voy a pensar que es un carcinoma vasocelular. Ojo, esa es mi apreciación diagnóstica. Yo tengo que pedir mis exámenes auxiliares para poder confirmar lo que yo estoy pensando. El otro tipo de carcinoma epidermoide invasor es el carcinoma nodular. Como vimos con las lesiones comparadas con el carcinoma vasocelular nodular, que generalmente son lisas, en el carcinoma epidermoide nodular o invasor nodular, generalmente tienen estas presentaciones de escamas. Este tipo verrucoso de escamas me hace pensar que estoy ante un carcinoma epidermoide. Pido mi biopsia inicialmente, puedo hacer la resección radical de la lesión pensando que es un carcinoma epidermoide, pero tengo que también descartar que el paciente no tenga metástasis, porque ya un carcinoma epidermoide me puede dar metástasis. El otro tipo es el carcinoma epidermoide invasor vegetante. Es un tipo clínico frecuente caracterizado por un tumor exofítico de superficie irregular, húmeda y costrosa. Es fácilmente sangrante que puede surgir sobre úlceras crónicas o quemaduras. Vemos aquí este gran tumor que ha ido creciendo de forma verrucosa, compromete el labio inferior, probablemente al examen clínico, porque esta es una tomografía, una fotografía. Yo tengo que ver si es que compromete o no la comisura labial. A este paciente se le hace una biopsia incisión, se confirma que es un carcinoma. Aquí no voy a hacer una biopsia incisión, no voy a sacar toda la lesión. Hago una biopsia incisión, confirmo que es un carcinoma epidermoide y lo llevo al paciente a sala de operaciones para hacerle la resección radical más reconstrucción con colgajos de vecindad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, siempre en todo paciente que nosotros tengamos, en todas las especialidades que nosotros vayamos a desarrollar, nosotros me refiero por ustedes, que ustedes vayan a desarrollar, es importante la historia clínica, que sea tomada directamente del paciente o va a ser una historia clínica indirecta que va a ser tomada por los familiares, los datos. ¿Por qué? Porque si algunos de ustedes quieren ser emergenciólogos, pues pueden llegar pacientes de frente a shock trauma, pacientes que no están conscientes, no van a tomar los datos del paciente, sino del acompañante, la familia o de quien los trae. Al final puede ser que lo encontraron en la calle botado, lo traen los bomberos y tomarán los pocos datos de lo que les están brindando. Pero en nuestro caso es importante hacer la anamnesis. Y dentro de la anamnesis para mí es, si estoy ante un paciente con un cáncer de piel, preguntar cuánto tiempo tiene la lesión. Porque como hemos dicho, el carcinoma vasocelular se presenta en años generalmente o toma más tiempo. El carcinoma epidermoide es de crecimiento un poco más rápido, hablamos de meses.
Preguntar la cronología de la lesión, cómo es que le empezó la lesión. Los pacientes nos pueden decir, apareció este nódulo y no me causa molestias, porque eso es válido. No necesariamente le pueden producir molestias. Hay otros que les causa prurito. Doctora, me pica mucho. Y eso es lo único que refieren. Otros presentan úlceras y a pesar de las úlceras, como hemos visto, no les producen dolor, pero van creciendo gradualmente. Lo segundo es nuestro examen físico, que nos puede hacer orientar si tengo una úlcera sucia, una úlcera limpia, en que puede ser un carcinoma vasocelular, puede ser un carcinoma epidermoide. Si tengo una lesión nodular de bordes bien lisos, de bordes bien definidos, superficie nacarada, me puede hacer pensar en un carcinoma vasocelular. Si tengo una lesión nodular que tiene forma de escamas, verrucoso, pues me hace pensar en que puedo estar ante un carcinoma epidermoide. Yo me puedo aventurar a la hora de hacer mi presunción diagnóstica, le puedo poner cáncer de piel, a descartar carcinoma vasocelular, o le puedo poner a descartar carcinoma epidermoide por la historia clínica, por la anamnesis que estoy haciendo, más el examen físico. Los exámenes auxiliares que requeriría, ¿cuáles serían? ¿Cómo tendría yo que examinar? Primero, mi examen auxiliar es la biopsia. Es lo primero que yo necesitaría, ya sea una biopsia escisión, sacando todo. Por ejemplo, aquí, que es una lesión pequeña, puedo hacer una biopsia, una biopsia escisión, o podría ser una biopsia incisión. ¿Por qué viene este paciente con una lesión tan pequeña? Primero vemos paciente de piel blanca, con varias queratosis, pero que el paciente tiene el antecedente de sufrir de cáncer de piel. Por eso este paciente sabe que ante cualquier herida que no le cicatriza, él acude a la consulta porque tiene mayor riesgo de tener nuevamente un cáncer de piel. ¿Qué más podría pedir yo a los pacientes? ¿Qué otros exámenes podría solicitarle? En este caso, a mi examen físico, yo podría pedirle exámenes, que vamos a ver otro paciente. No nos adelantemos, mejor les voy a presentar una fotografía y ustedes van a intervenir y vamos a ir conversando. Ahí está. Muy bien. Esta es una paciente que les llega a la consulta, de lo que hemos hablado, de lo que hemos estado conversando. ¿Qué preguntarían ustedes en la anamnesis? ¿Hace cuánto tiempo tiene esa lesión? Muy bien, la señora tiene la lesión más o menos 8 meses. Es una paciente también en época de pandemia que se vio más o menos a inicios del 2021. 8 meses aproximadamente. ¿Qué más? ¿Cómo inició la lesión? Somos 12. Somos 12 doctores. A ver, ¿quiere escuchar también? ¿Siempre presenta dolor o no? No, no hay dolor, a pesar del crecimiento. Ya, si forma costra y si esta es sangrante o no. Ok, muy bien. Sí, es sangrante. Al inicio formaba costra, ahora ya no. Pero sí es frágil. Al roce es sangrante. ¿Algo más para preguntar? ¿Ha sido precedida de algún otro tipo de lesión? Buena pregunta, doctora. A ver, memoria. Bien, no me lo habían preguntado. No, la lesión apareció de inicio. Como ustedes ven, la señora, si bien es de piel blanca, no tiene muchas lesiones queratósicas. Esta lesión apareció y fue creciendo. Listo, por lo menos ya hemos preguntado. ¿Podríamos tener alguna presunción diagnóstica?
Creo que todavía con el examen, con el interrogatorio no. Pasamos al examen físico. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? La tumoración. Una lesión y está ulcerada también. Lesión ulcerada, exacto. Más o menos, ¿cuánto mediría? 5 centímetros. Más o menos es una lesión grande. Miren, va desde el área del párpado, de la ceja, hasta la región frontal. Estamos hablando de unos 4 dedos, estamos hablando más o menos de unos 5 centímetros, por ahí, ¿no? Sacando más o menos la referencia. ¿Dónde está localizada? En el área frontal. En el área frontal izquierda. ¿Algo más que me puedan describir? También está afectando el párpado superior de la paciente. Exacto, doctora. También está afectando el párpado superior. Muy bien. ¿Una úlcera limpia o una úlcera sucia? Sucia. Sucia. Con eso ya nos podríamos orientar si es que estamos ante un carcinoma vasocelular o un carcinoma epidermoide. Sí, Sí, doctora. ¿Podríamos decir que es un carcinoma Epidermoide. epidermoide, ¿no? Eso es lo más probable. Listo, ya lo han descrito ustedes de acuerdo a lo que han visto. Pasamos al examen físico. Al tocarlo es una lesión de consistencia firme, no es una lesión dura, pétrea, es una lesión de consistencia firme. ¿Qué más tendría yo que examinar? Sí, es móvil. Si es móvil, efectivamente. Coloco mis dedos al costado de la piel y hago esto. Si se mueve, es una lesión móvil. Si no se mueve, es una lesión que me puede estar comprometiendo músculos, que me puede estar comprometiendo periósteo o incluso puede estar comprometiendo hueso. ¿Ok? Es móvil en la parte frontal y poco móvil a nivel de la región del párpado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra parte de mi examen necesitaría yo? Podríamos examinar ganglios también. Ok, porque estamos pensando que es un carcinoma epidermoide. Vamos a examinar ganglios, pero eso lo vamos a ver en un momento. De lo que yo estoy examinando, alguien dijo párpado, ¿verdad? ¿Me interesaría examinar el ojo? Sí, los movimientos oculares. ¿No es cierto? Primero yo describiría, tal como ustedes me han dicho, una lesión de más o menos 5 centímetros por 5, localizada en la región frontal izquierda, que compromete párpado superior ipsilateral, móvil en la región central, poco móvil a nivel del párpado, no sangrante, ulcerado, pero no sangrante al momento del examen, ¿ok? Y también describiría que no hay una apertura ocular espontánea. Vemos que el paciente tiene el ojo abierto en el otro lado, pero en el lado donde está la lesión no hay una apertura espontánea. Entonces, para poder realizar mi examen de los movimientos oculares, como ustedes me dicen, yo tengo que ayudarme con los dedos, abrir el párpado y pedir los párpados y pedirle a la paciente, uy, ajá, disculpen, ese creo que es la alarma del sismo. Sí, es la alarma de que están haciendo lo del sismo. Retomamos. Me ayudo con mis dedos, abro el párpado y veo los movimientos oculares. En este caso, la señora sí tenía movimientos oculares. Muy bien. Como dijimos que era un carcinoma epidermoide y una de las doctoras dijo que puede dar metástasis, tengo que buscar ganglios,
tengo que palpar ganglios. ¿Dónde los voy a buscar? Ahí es donde vamos a ubicarnos nuevamente. Este es el canto interno. Tenemos a este nivel. Y aquí tenemos, si bien la paciente está con mascarilla, tenemos el ángulo de la mandíbula. Esperen un momento que están tocando la puerta. Un momento, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, señor. Mire, yo trabajo. Sí, señor. Sí, sí, gusto. ¿Cómo está? ¿Se cayó? Gracias. Gracias. Doctora indicaba, me pregunto que sacó una cosa. Sí. La cosa es que estoy empezando, llevan meses. ¿Qué necesita ahora? Habla con él. Él está de vacaciones, se reincorpora a partir del 20 de agosto. ¿Usted puede darme una solución? No, en todo caso, el doctor tiene hoy día en consultorio. Está de jefe de servicio. ¿En qué? Consultorio 28. ¿Usted tiene un interno con él? ¿Usted tiene un teléfono interno? Ahorita no, él está en consultorio. Consultorio 28. Sí, abajo. Su opinión también es buena, ¿por qué no es su opinión? Porque Tengo una infección que no sé. tienen que verlo y tienen que evaluarlo. Y lo tienen que evaluar por consultorio. No. Bueno, Muchas muchas gracias. señora. En una semana viene. El 20 de agosto se reincorpora porque ha salido recién en estos días, el 20 de julio. Y sale un mes. Y esto se opera, ¿no? No podría decirlo. Gracias. ¿De quién buscas? Del doctor Mendoza. Mendoza ya no está aquí. No está acá sucede, ¿no? No. Okay. Muchas gracias. Ok. Muy bien, doctores, disculpen. Estábamos en que si estamos en un carcinoma epidermoide, este es el canto interno, el ángulo de la mandíbula, y vamos a trazar una línea imaginaria a ese nivel para poder nosotros saber dónde vamos a buscar los ganglios. ¿Bien? Todas las lesiones que están por encima de esta línea imaginaria que hemos hecho van a drenar hacia la parótida. Y de la parótida van a drenar a cuello. ¿Ok? Y todas las lesiones que están por debajo de nuestra línea imaginaria van a drenar de frente a cuello. Por lo tanto, yo tengo que examinar, en el caso de esta señora, primero la región parotidia, buscando ganglios. Como vimos hace 2 días, la parótida tiene ganglios tanto intraparotidios como extraparotidios, o sea, puedo tener compromiso de la glándula parótida por metástasis de cáncer de piel que podría ser epidermoide. Primer lugar donde voy a buscar, nivel de parótida. Segundo lugar, voy a buscar cuello, si es que hay metástasis, porque puede tener una micrometástasis a nivel parotidio que no lo puedo palpar y puede tener un nódulo o un ganglio de 2 centímetros de diámetro a nivel del cuello, donde sí es palpable. Por eso es que tengo que tocar parótida y tengo que tocar cuello. Hasta ahí llega mi examen físico. En mi examen físico hemos dicho la descripción de la lesión, movimientos oculares conservados, no palpo ganglios en parótida, ni palpo ganglios a nivel del cuello. ¿Qué exámenes auxiliares solicitaría? ¿Y por qué? Primero, como dijimos, la biopsia, ¿verdad? En este caso, si ustedes se dan cuenta, esta área de aquí, la paciente viene con unos puntos de sutura. Ya le habían tomado la biopsia, donde confirmaba que era un carcinoma epidermoide. ¿Qué otros exámenes le solicitaría? Una tomografía. Una tomografía, ¿Por qué? doctora, para ver ¿Por qué? Para ver si ha comprometido el hueso
O Básicamente para ver el área de la lesión primaria. Efectivamente, como dice la doctora, para ver si es que hay compromiso de hueso o compromiso óseo, pero para mí es más importante para ver si es que hay compromiso de órbita. Porque yo, si tengo compromiso de órbita, mi resección tiene que ser incluso sacando el ojo, haciendo una exenteración de órbita y decirle a los pacientes que voy a hacer ese tipo de tratamiento. Bien, ¿qué otros exámenes necesitaría o ahí nomás me quedaría? Ecografía. ¿Una ecografía de dónde? Para los ganglios. de ganglios carótidos. Ya, una ecografía, muy bien. Una ecografía de parótida. Ahí nomás me quedaría. O también le pediría de cuello. Sí, también. También. También pediría de cuello. Entonces, paciente que me llega a la consulta, lo primero que haría es pedirle una biopsia, pediría la tomografía con la finalidad de ver si es que hay compromiso de órbita y si es que hay compromiso óseo, como bien lo dijeron. Y segundo o tercero, pediría una ecografía tanto de la región parotidia como a nivel del cuello. Esta paciente se confirmó que era un carcinoma epidermoide, las ecografías negativas. Ojo, si me hubieran salido las ecografías positivas, si es que hubieran ganglios sospechosos de malignidad, le tendría que pedir una BAF con guía ecográfica a esos ganglios. En este caso, yo no palpé ganglios, por eso pedimos solamente una ecografía. Si la ecografía me salía positivo para ganglios sospechosos, tenía que volver a pedirle una BAF con guía ecográfica. Pero si en mi examen clínico inicial yo le hubiera palpado a la señora ganglios, ya sea en la parótida o en el cuello, yo pedía de inicio una BAF con guía ecográfica. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a los exámenes que yo voy encontrando, es que voy solicitando mis exámenes auxiliares. Se le hizo la tomografía, no hubo compromiso ocular, no hubo compromiso óseo, se le pidieron las ecografías negativas. Entonces, lo que se le planteaba a la señora era una resección radical del tumor, como les digo, dándole un margen de seguridad de 1 centímetro, con reconstrucción de párpado, con reconstrucción del área de defecto. Lo más probable es que hubiéramos sacado un colgajo de esta zona para poder cubrir acá y llevar, como es una paciente de 92 años, tiene tela, como decimos, y rotar colgajos de acá para poder cerrar el área de defecto. Otra alternativa es hago la resección radical del tumor y saco piel de la región supraclavicular y hago un injerto, que es mucho más rápido por la edad que tiene la señora. 92 años, pues yo planteo una cirugía corta. ¿Qué es lo más corto para mí? Sacar la lesión dándole los márgenes de resección, cojo piel de otro sitio y lo pongo a ese nivel. Ni la paciente ni la familia aceptó tratamiento quirúrgico. Por más que nosotros planteamos que eso es lo que requerimos, la familia, le vuelvo a decir, ni la paciente, ella, señora de 92 años, bióloga de profesión, lúcida al momento del examen, decidieron no tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacer con esos pacientes? Primero, poner en historia clínica que no desean tratamiento quirúrgico porque ese va a ser mi respaldo legal por si se les ocurra denunciar, porque en esta época hay muchas denuncias. Y segundo, lo tuvimos que mandar a radioterapia. Pero una lesión con ese tipo, con ese tamaño, mejor, de tumor que vaya a radioterapia, yo sé que la radioterapia no le va a hacer nada, o sea, no va a ser un tratamiento curativo. Lo más que podría hacer la radioterapia es que si este tumor crece y sangra, me va a controlar el sangrado, pero no me va a controlar la enfermedad. Lamentablemente la familia optó por eso, yo puedo proponer, pero no puedo obligar a operar. La paciente se perdió nuevamente, por la edad pues no sabemos qué habrá pasado con la paciente.
Pero en el caso, estas son otras tomografías de otros pacientes, en el caso de que sí hubiera compromiso de órbita, tendríamos que hacer la resección radical del tumor más la exenteración de órbita. El tratamiento del carcinoma de piel, en este caso no melanótico, carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, es fundamental el tratamiento del cáncer de piel. El objetivo es eliminar el tumor primario, asegurando un buen resultado funcional y cosmético en la medida de lo posible. ¿Por qué les digo la medida de lo posible? Porque si yo tengo que hacer una exenteración de órbita, pues no va a quedar nada cosmético en ese paciente. Pero me estoy asegurando de hacer mi resección radical, o sea, darle mis márgenes oncológicos a la lesión. Aquí vemos diferentes tipos de, vemos una lesión que parece un carcinoma verrucoso, pero era una lesión, una queratosis actínica, no era un tumor maligno, pero sí una lesión premaligna, por lo tanto se le hace una resección. Se le da los bordes mínimos porque no estamos ante un cáncer, pero en este caso este tipo de resección, este tipo de colgajo tiene nombre propio, se llama colgajo de Limber. Como nosotros trabajamos en la cara, debemos tener cuidado con las líneas de expresión, cómo es que nos van a quedar posteriormente las cicatrices cuando operamos a los pacientes. Tenemos que evitar las tensiones, tenemos que romper esas tensiones porque si no nos van a quedar unas cicatrices mucho más marcadas. Paciente mujer con compromiso a nivel del canto interno del ojo derecho, con lesión costrosa, ulcerada, sangrante, posiblemente con un epidermoide, que lo que nos interesa aquí es saber si es que hay compromiso o no de órbita, por dónde está ubicado la lesión. Se le solicita una tomografía y vemos que sí hay compromiso de la órbita, está comprometida, se plantea una resección radical del tumor más exenteración de órbita. Pacientes aceptan y se hace la exenteración de órbita, incluido la lesión del tumor. ¿Somos radicales haciendo este tipo de tratamiento? Sí, porque lo que queremos es controlar el cáncer. Cáncer que compromete mucosas, cáncer que ya sea de órbita, ya sea de nariz, ya sea de senos paranasales, son cáncer mucho más agresivos. Este es otro tipo de tumor, carcinoma epidermoide, vemos con 1 centímetro de diámetro de la lesión para hacer la resección. Estamos planeando cuáles son nuestros posibles colgajos para hacer la reconstrucción, la irrigación, por dónde es que va a tener estos colgajos la vitalidad. Y aquí, por ejemplo, se planea tal vez hacer un corte aquí para levantar el colgajo o se planea hacer este corte. Entonces, al momento de la cirugía vemos que nos vamos por porque si hacemos este corte le vamos a cortar la irrigación a la piel y no nos va a dar para poder llegar a cubrir. El área de defecto, se diseñan los colgajos, aquí se ha hecho un corte y este va a levantar. Por eso que les decía que no dejamos, generalmente, no dejamos las heridas abiertas, porque a veces hay pacientes mayores, como los vamos a ver, donde sí tenemos que hacer una resección y una reconstrucción con entra cirugía plástica, colocan piel de chancho para que puedan ir haciendo las curaciones ya por consultorio externo, esperar que el tejido de granulación se vaya formando y finalmente pues llegue a cerrarse toda esa herida. Pero esos son pacientes que generalmente nos dicen corto tiempo quirúrgico, 1 por la edad o 2 porque son cardiópatas.
Ahí nos está cerrando la lesión y vemos cómo queda ya el paciente sin su cáncer. Lamentablemente tenemos pacientes que vienen así. No es muy seguido, no es muy frecuente, pero son pacientes que llegan con una enfermedad muy avanzada. Este paciente proveniente de Iquitos, con un tiempo de enfermedad de más o menos 3 años, pre-pandemia, o sea, ni siquiera estamos hablando de un paciente que comenzó la lesión en la pandemia, que por eso no consiguió médico, no. Este paciente más o menos, si que no recuerdo, es del 2010 por ahí, donde se aprovechan a tomar las fotos, y yo les vuelvo a decir, siempre se les pide las autorizaciones a los pacientes para poder presentarlas cuando las necesitemos. Aquí vemos que nos impresiona más un carcinoma epidermoide por la característica verrucosa que tiene, pero que compromete todo el labio inferior, la comisura labial izquierda, labio superior e incluso la mucosa de Carrillo. Entonces, para nosotros es un paciente que no es quirúrgico, desde el punto de vista de poder hacer la reconstrucción. Lamentablemente, no son pacientes que acuden a tiempo. Señor, ¿por qué no vino usted a la consulta? Uno, porque tengo miedo de acudir a los hospitales, porque en el hospital falleció mi papá, o siempre nos dicen algo. Segundo, porque se me pongo en hierbas, me pongo en plastos y con eso creo que va a curar. Este señor incluso había ido a un curandero, un tipo chamán, donde pues obviamente por el tipo de lesión no iba a tener ninguna mejoría, y lamentablemente cuando llega a nuestras consultas pues es un caso que ya es localmente avanzado y resecable para nosotros. Vamos a hablar sobre melanoma maligno. Antes de hablar, doctores, a ver, el doctor me está pidiendo. Como les digo, hay un congreso en Arequipa y hay algunos que han ido, entonces nosotros tenemos que cubrir diferentes actividades. El jefe me está pidiendo que vaya a una junta médica a las 10 de la mañana y antes de continuar con este tema, vamos a revisar la junta médica de qué trata con ustedes para ver ya teniendo una idea de qué es lo que yo voy a decir. ¿Bien? Disculpe. Sí. Tengo una duda. Dígame. En cuanto a las biopsias, ¿en qué momento debo de hacer una, la que es menos invasiva, la que no saca todo? ¿Y en qué momento hago la biopsia? Cuando haces ya. La biopsia que no sacas todo se llama incisión. ¿Bien? Si yo tengo un paciente con una lesión, eso va a depender, uno, de la experiencia que tiene el cirujano, ¿ok? Y dos, del tamaño de la lesión. Si yo tengo una lesión como esta, por ejemplo, yo voy a hacer una biopsia incisión, solamente voy a sacar una parte de la lesión porque tengo que estudiar a mi paciente. Obviamente no puedo sacar toda la lesión, no sería una biopsia excisión. Pero si yo tengo, como les mostré, déjenme aquí, este paciente. Si yo tengo esta lesión, yo aquí, por el tamaño de la lesión, yo podría hacer una biopsia excisión, porque saco toda la lesión en un solo tiempo. ¿Ok? Pero si tengo, por ejemplo, el de la señora que les mostré, yo aquí tampoco no voy a hacer una biopsia excisión, no voy a sacar toda la lesión.
Por eso hago una biopsia incisión. Va a depender, 1, del tamaño de la lesión, 2, va a depender de la habilidad del cirujano que ante qué cree que tipo de cáncer está. Si a mí me llega una señora con este tipo de lesión, para mí este es un carcinoma epidermoide, por lo escamoso que tiene. Yo sé que a la hora de hacer la resección a un carcinoma epidermoide le doy 1 centímetro de bordes a las lesiones. Entonces tengo 2 opciones. O le hago una biopsia incisión, ¿ok? O decido hacerlo ya en cirugía menor, la resección radical de la lesión, sigo las arrugas de la piel y le doy 1 centímetro de diámetro. Entonces, la biopsia va a quedar dependiendo, 1, del tamaño de las lesiones y 2, de la habilidad que tiene el cirujano. ¿Está bien, doctora? Bueno, muchas gracias. Ok. A ver, entonces vamos a ver. Sí, dígame. Sí, disculpe, es que No, estamos quería, bien. no sé si podría volver a explicar el carcinoma, el vasocelular escleroatrófico. Ya. El carcinoma vasocelular esclerotrófico es un carcinoma que... ¿Dónde estamos? Este tipo de carcinoma, si nosotros lo vemos bien, esta lesión, no quiero eso, quiero solamente la imagen. Si nosotros vemos bien esta lesión, tiene unos bordes definidos. Y nosotros estamos viendo, yo ante este tipo de lesión yo diría, este es un carcinoma de piel. Yo no me aventuraría a decirle, este es un carcinoma vasocelular esclerotrófico. No. Para mí, me llega a mí este paciente y yo digo, este es un carcinoma de piel. Posiblemente me podría orientar por los bordes elevados, no hay sangrado, no hay una úlcera marcada, que podría ser que es un vasocelular, podría ser. El problema es que a la hora de hacer la resección de este tipo de tumores, yo, por el tamaño, podría ser una lesión pequeña, me oriento a hacer la resección radical del tumor, yo le doy medio centímetro de margen a la lesión, ¿ok? Es todo lo que yo estoy viendo. Esta es mi lesión aquí, le doy medio centímetro a todo el borde de la lesión. El esclero atrófico crece por debajo, por donde yo no lo puedo ver macroscópicamente. Entonces, la lesión terminaba por acá, pero yo por arriba lo estoy viendo aquí. ¿Ok? Por eso que cuando yo corto, le doy el margen adecuado para este tipo de cáncer, pero me quedo con borde comprometido. Si es un tumor escleroatrófico, yo tengo que volver a entrar a operar porque este va a seguir creciendo. Si es, supongamos, un carcinoma nodular, me dice borde comprometido, no es, yo sé que está ahí, que lo puedo ver, porque superficialmente si vuelve a crecer me va a brotar hacia arriba. En cambio, el escleroatrófico morfoiforme me va creciendo por debajo. ¿Se entendió? Sí, doctora. Entonces también se tendría que hacer la cirugía también hacia abajo. Tendríamos que sacar más. Lo que pasa es que, a ver, estas son lesiones, esta es una lesión que la tengo aquí, digamos, esta es la piel, ¿ok? Generalmente estas son las lesiones que no van tanto en profundidad. Cuando nosotros operamos y les damos los márgenes, nos vamos, disculpen, presiono mucho el lápiz, nos vamos así. O sea, si bien hago mi corte de piel aquí, voy en profundidad procurando que sea del mismo tamaño la lesión. Aquí tengo ya músculo, esto es grasa, el tejido celular subcutáneo, ¿ok?
aquí tengo músculo y hasta ahí es donde debería ser mi resección. Saco piel y me voy hasta tejido celular subcutáneo para que en profundidad también le doy un margen a la lesión. ¿Se entendió, doctores? O sea, no es que yo hago esto, sino yo levanto, corto aquí con mi bisturí, corto aquí, cojo mi pinza, comienzo a levantar y voy dándoles márgenes en profundidad también a las lesiones, para poder asegurarme bordes laterales y borde de profundidad, que todo salga negativo. Gracias, doctora. A ver, ahí ya tengo unos minutos. Quiero revisar, sí, hay unos minutos con ustedes el... ¿Y todos los casos reciben radioterapia o en cáncer de piel no? No, el cáncer de piel generalmente es un carcinoma que es, la primera opción es quirúrgica. Si me queda algún tumor, digamos, es que el cáncer de piel debe ser quirúrgico, yo debo asegurarme de sacar y darle buenos márgenes quirúrgicos, salvo que sean tumores que me comprometen órbita, que comprometen hueso, donde yo no tengo la seguridad de haber dado un margen oncológico adecuado, a ese paciente lo mando a radioterapia. En el caso de la señora era radioterapia porque no quisieron tratamiento médico. Ella debió haber recibido tratamiento quirúrgico de frente. La radioterapia queda como tratamiento paliativo. Con ese tamaño de tumor, yo sé que no le va a hacer nada a la paciente. Entonces, la opción es quirúrgica. Así como les dije ayer que el adenoide quístico tiene que ser quirúrgico, porque la radioterapia no le va a hacer nada. Entonces, en el caso de cáncer de piel, la primera opción también es quirúrgica. A ver, un momento. No estoy programada, no puedo responder interconsultas, no puedo hacer nada. A ver, les voy a poner aquí lo que yo veo en mi pantalla de compartir. Ah, no, espérense. Sí. Ahí logran visualizar mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, esta es una paciente que están enviando por junta médica a las 10 de la mañana, o sea, en unos minutos tengo que salir corriendo, pero para poder salir corriendo a ver de qué se trata, tengo que saber ante qué estoy, ¿verdad? Es una paciente que ingresa por emergencia, por 95 años de edad, con fractura de cadera izquierda, paciente tranquila a la hora de la visita, listo. Pero en un examen médico deben haberle encontrado un tumor cervical. Vamos a ver. Paciente, miembro inferior, acortamiento, junta médica para definir manejo de SOP. Por ahí, paciente, cabeza y cuello, se necesita bajar historia clínica para programar anasofibroscopía. Le han respondido uno de cabeza y cuello. A ver. No me describen la tumoración a nivel cervical. Se evalúa tomografía, tumoración dependiente de parótida. No compromete espacio masticatorio, no compromete orofaringe. Intubación es posible en SOP, o sea, tiene una gran masa, pero que no está comprometiendo para que la puedan intubar a la paciente. Entonces, vamos a ver. Ahí estamos viendo la tomografía de la paciente.
5 años, fractura de cadera, que en el examen físico encuentran, ¿ya hay algo que les llama la atención ahí? La masa de la región. ¿En la tomografía, doctora? Sí, en la tomografía. Hay un aumento de partes blandas en el lado derecho. No, izquierdo. Izquierdo, exacto. Acá hay un aumento de partes blandas del lado izquierdo. Es un tumor localizado en la parótida. Esto es mi vía aérea. Entonces, vemos el gran tumor, la gran masa. No sabemos qué es, no le han hecho biopsia, tampoco con aguja, que debieron haberlo hecho. Vemos que la vía aérea está libre. Es una paciente que puede ser intubable, porque su vía aérea no lo compromete. Lo único que a mí me interesaría saber es si es que abre bien o no abre bien la boca. Porque si la paciente abre bien, que ya en una evaluación previa nos dicen que sí, si la paciente abre bien la boca, a ella la pueden intubar, la operan de la fractura de cadera y queda esto para estudio. Con este tamaño del tumor, tendríamos que saber qué cosa es. Como vimos ayer, si es un tumor de parótida, la primera posibilidad es que sea un tumor benigno. Vemos que está todo homogéneo, no hay heterogeneidad en las características. Primer tumor parótida, primer tumor de glándulas salivales, dijimos parótida en un 80%. 80% es benigno, 80% adenoma pleomorfo. ¿Que se tiene que operar? Posiblemente. Ojo, podría ser una metástasis, Por eso necesito la biopsia. Y si es una metástasis, habría que buscar dónde está el primario. Como también podría ser un linfoma. Entonces, igual necesito la biopsia. La junta médica es, ¿se opera? ¿Es operable o no es operable? En este caso, sí es operable, o sea, es intubable para que le puedan dar la anestesia para que lo operen de la fractura de cadera. De mi parte, no voy a hacer nada. Bien, chicos, descansamos, voy a la junta médica, regresamos, debo regresar más o menos 10:20, 10:30. Ya, doctora, está bien. No, muchas gracias a ustedes por permitirme también todos estos intermedios. ¿Bien? Me desconecto un momento.